Bendecidos y bienvenido a tu programa En paz me acostaré y asimismo dormiré. En esta noche te pregunto, ¿sabías que puedes tener parásitos en tu mente? ¿Sabías que se meten en la corteza prefrontal? ¿Sabías que podemos tener parásitos? ¿Sabes? En este número de En paz me acostaré, quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de esas cosas que pueden representar parásitos en nuestra mente, pensamientos que se pueden entrar y pueden hacerte daño. De hecho, no puedes dormir por los parásitos que dejaste que entraran en tu mente y bajan en tu corazón. Estamos cogiendo un curso de neurotología y nuestro maestro, el doctor Esquilín, nos presentaba el hecho de que existe la posibilidad de tener parásitos en nuestra vida, en nuestra mente. Y que de hecho, cuando se siembra una semilla, o surge un parásito o surge una buena creencia que libera y sana. En esta hora tal vez no puedes dormir, tal vez no puedes descansar, porque se ha alojado un parásito. Y cuando se aloja un parásito en un cuerpo humano, usted sabe que tenemos que hacer algo para desparatizar, para sacar eso en medio, porque ciertamente no produce nada bueno. Conocemos, ¿verdad?, que en nuestro cuerpo, cuando esas cosas ocurren, pues empieza a padecer de enfermedades. Y de la misma manera, esta noche puede ser que no puedas dormir, porque hay un parásito que hay que sacar del medio. Un parásito que tiene que erradicarse. En la Biblia hemos visto momentos como, por ejemplo, el pueblo de Israel en el libro de Números hablaba de cómo ellos fueron enviados a la tierra prometida. Y en ese momento, ¿verdad? Ellos tenían una promesa que aquella tierra producía leche y miel, y vieron que era correcta la promesa, pero de alguna forma vieron también unos obstáculos en medio. Y esos obstáculos se metieron en el corazón de aquel pueblo. Y de alguna forma ellos empezaron a tener objeciones, empezaron a tener incredulidad. Empezó, ¿verdad?, a florecer esa idea, a florecer de que no se puede, a florecer la idea de la incredulidad, a florecer todo pensamiento de que no se puede cuando Dios había dicho que sí se podía, cuando Dios había cumplido la promesa y le había dado una tierra prometida. Es interesante saber que esos parásitos mentales impidieron que aquel pueblo entraran a la tierra prometida, que los lanzó a 40 años en aquel desierto, que tuvo que venir una generación nueva, desparatizada de la incredulidad, para poder capturar lo que Dios había prometido. Pero para cada parásito, como para cada uno, ¿verdad?, de esas enfermedades, hay una vacuna. Una vacuna de que tantos problemas nos han dado la vacuna, ¿verdad?, en estos días a nosotros. Pero ciertamente hay una vacuna que yo le llamo la vacuna de la fe, y que es la palabra de Dios y lo que ésta promete en sus promesas allí vertidas. Si tú no tienes paz en esta noche, entonces hay una escritura en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3. Tal vez no tienes paz, tal vez estás desasosiego y no puedes dormir. Simplemente no puedes dormir y no puedes conciliar el sueño. Estás viendo colores, tal vez cuando cierras los ojos, estás escuchando cosas, estás dando vueltas ahí en tu cama. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz. Yo no sé qué es lo que te puede estar pasando en esta noche. Yo no sé cuál es el parásito ese no te deja dormir, que simplemente tienes insomnio, que no permite que tú tengas ese descanso, que no estás relax, que no estás relajado o descansando lo suficiente para poder tener ese sueño reparador. Pero Dios te está diciendo en esta noche, querido amigo, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Los pensamientos son cosas que cuando estudiamos la neurociencia vemos que tienen lugar, que se alojan en nuestro cerebro, que se alojan físicamente ahí, que hay partes de la memoria, hermano querido, circunstancias, ¿verdad? Partes dentro del cerebro donde estas cosas se alojan, ciertamente, y que tú y yo tenemos la capacidad de poder removerlas. Y una de las maneras de tú y yo poder remover esto es sustituirlo con una creencia correcta de la palabra de Dios, con algo que Dios dice y que Dios establece y Dios no puede mentir. Entonces entramos en la tranquilidad, entramos en el sosiego, entramos en la posibilidad
de sustituir aquello que representa un parásito. Y hoy día, hermano querido, yo pudiera hablar de varios ejemplos. Entre los parásitos mentales que se tratan, podríamos hablar de problemas de índole económica. Podríamos hablar de índole cultural, donde se está tratando de sustituir el género por lo que Dios abiertamente ya ha diseñado, de cosas que tienen consecuencias nefastas para la libertad y la prosperidad. Se trata de ideas de justicia social, de derechos sociales, de Estado benefactor, de neoliberalismo, de muchas otras cosas que de alguna forma constituyen una preocupación, algo que no se resuelve, algo que te ata, y de eso yo quiero hablar en esta hora. Por eso hablamos que tenemos que sustituir esos parásitos mentales con lo que Dios dice al respecto, Este programa se llama En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y por lo tanto atamos a ese precepto, a ese nombre de este programa, una escritura que es como te cuento, Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado. Pero hay una escritura que esta noche yo quiero que nosotros veamos, porque si algo es importante es que tú entiendas que hay una alternativa y que por más desesperada o desesperado que puedas estar, hay una posibilidad real de que tú puedas cambiar eso que no te deja dormir, ese parásito, esa cosa negativa, eso que está, hermano querido, no dejándote dormir. Y esto es posiblemente una escritura poderosa que se encuentra en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Este es Pablo, que está hablándole a la iglesia de Roma y que está viendo, ¿verdad?, la importancia de poder él establecer lo que es verdaderamente un sacrificio vivo que agrade a Dios. Aquella gente está más acostumbrada a hacer sacrificios a toda clase de dioses. Una vez nosotros, hermanos queridos, visitamos, ¿verdad?, la ciudad, visitamos en esa esa geografía del mundo y vimos cómo en ese lugar, en ese tiempo, se creían en múltiples dioses y que ellos hacían sacrificios a múltiples dioses. Y entonces, cuando usted escuchaba al guía turístico, hablaba del dios de la tierra, del dios del mar, del dios del aire, del dios del sol, habría dioses para todo. Y para cada una de esas cosas, esta gente tenía sacrificios. Y ellos pensaban que esos sacrificios iban a hacer la diferencia para que se pudiera expiar lo negativo en ellos y pudieran tener ese beneficio. Pero Pablo le está enseñando, y le está enseñando a la iglesia, y le dice en el verso 1 al 2 de Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nos está diciendo, oye, es a Dios que le tenemos que traer sacrificio. Es a Dios que traemos que tenerle sacrificio vivo, sacrificio santo. Nuestros cuerpos tienen que ser sacrificados. Tenemos que entrar en un proceso de sacrificar aquello que no es correcto para entonces entrar en un proceso de sacrificar lo que es santo para Dios, lo que es agradable a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y que esto tiene que ser nuestro culto racional. A veces pensamos agradar a Dios simplemente, ¿verdad?, portándonos bien o simplemente por nuestras obras, y pensamos que si somos más, ¿verdad?, humanistas, y todas esas cosas, hermanos queridos, son importantes. Pero Pablo está hablando de un sacrificio. Pablo está hablando de un sacrificio vivo. Pablo está hablando de nuestros cuerpos y que esto debe ser nuestro culto racional. Esto debe ser lo que tú y yo racionalmente llevemos a cabo todos los días. Esto no es un asunto esotérico, un asunto extraño, un asunto súper espiritual, como algunos quieren hacer. Él está hablando de que tu cuerpo, el que tú y yo tenemos, nuestro cuerpo, sea presentado ante Dios, y que nuestro culto racional, que nuestra manera de actuar, que nuestra manera de acercarnos a Dios, de hacernos agradable a Dios, sea de esa manera, un sacrificio vivo y santo. Y acto seguido, él establece cuál es este culto racional, de qué se trata lo que tenemos que estar haciendo. Y él dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Para que comprobemos qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios.
y habla de transformación, y habla de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es en ese entendimiento donde se alojan los parásitos, donde se alojan los parásitos mentales que no permite que nosotros llevemos a cabo lo que tenemos que hacer. Así que en todo esto hay un sacrificio. Tal vez estás pensando que de alguna forma ibas a resolver las cosas y ese ha sido tu sacrificio, ese ha sido tu culto racional. Esa es la manera que tú pensaste que iba a resolver las cosas. Tal vez siguiendo una filosofía o tal vez siguiendo pues unas obras específicas o tal vez siguiendo, ¿verdad? Algo que no te ha resultado y por eso se constituyó en un parásito mental y no puedes actuar, no puedes estar bien. Y te están conformando a lo que dice este siglo. Porque tú estás haciendo lo que se supone, ¿verdad? Entre comillas, que sea. Lo que muchas personas dicen, lo que muchas personas observan como correcto. La filosofía que está in, o la filosofía que es cool, la filosofía que es la correcta según mucha gente. Pero de alguna forma no puedes dormir. De alguna forma ese culto racional que estás siguiendo no es el que es. De alguna forma no estás viendo de que no estás obteniendo ese resultado que deseas. Y el resultado es neto, es no puedo dormir, no puedo descansar. Con todo lo funesto, lo negativo y lo que te va a afectar el no poder conciliar el sueño. Pero Dios te está diciendo, no te conformes, no te conformes. Y yo quiero introducir aquí un concepto que le he estado enseñando a la iglesia, el concepto de la insubordinación que funda algo bueno. Insubordinarnos para nosotros poder tener algo mejor en la vida. En la vida tenemos que entender, saber y comprender que si no tengo el resultado correcto, que si tú no puedes hacer algo tan básico como dormir tranquilo o tranquila, algo mal está en aquello bajo lo cual tú quieres fundar tu vida, tú quieres basar tu vida, tú quieres hacer las decisiones en cuanto a eso. Y Pablo nos está diciendo, Dios nos dice, perdón, a través del apóstol, no te conformes. Si algo queremos hacer en este programa, en paz me acostaré y así mismo dormiré, es que tú entiendas y que juntos probamos plasmar el hecho de que no nos vamos a conformar a no poder descansar. No nos vamos a conformar a no poder dormir. No nos vamos a conformar simplemente porque Dios nos da la guía necesaria para poder llegar a ese estado maravilloso que es poder conciliar el sueño, que es poder descansar, que es poder tener ese momento de reparar. Y Él está diciendo, vamos a transformarnos. Vamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque cuando nosotros renovamos ese entendimiento, basado en lo que Dios dice en su palabra, nosotros vamos a empezar a erradicar esos parásitos mentales que no me dejan dormir, esos parásitos mentales que simplemente no me permiten descansar y que por lo tanto tienen un impacto no solamente en mi salud, tienen un impacto en la gente que me rodea. Esto es a través de la palabra de Dios. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, protección, confiado. Yo soy Jehová, que te tomo de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Yo te he dado el poder para hacer la riqueza, para firmar mi pacto contigo aquí en la tierra. Y así sucesivamente, en esta palabra de Dios, hay miles de promesas, hermano querido, miles de promesas que están hechas para que tú y yo no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que habla claramente de que puede haber una neurogénesis, puede haber un cambio, porque tu cerebro y el mío es plástico, hay neuroplasticidad, hay la manera de tu poder con nuestros pensamientos continuar moldeando eso que Dios nos dio hacia poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Por esto, hermano querido, en esta hora, es importante que te insubordines sobre los parásitos mentales que no te permiten dormir en esta noche. Es importante que tú sustituyas eso que te daña con lo que te bendice, como la palabra de Dios, como el poder del Espíritu Santo, como la obediencia a lo que el Dios del cielo quiere que tú y yo hagamos, porque la obediencia al Dios del cielo es una forma extraordinaria de erradicar esa falta de paz que tú tienes en la vida. No nos conformemos a este siglo. Y esto lo hacen inclusive sociedades completas. Sociedades donde ha habido coloniaje, ha habido daño,
simplemente han estado viviendo unos momentos muy difíciles, muy duros, y de alguna forma hay una serie de parásitos en la sociedad que lo que hace es traer el crimen, traer la falta, traer la pobreza, traer la desazón, traer una sociedad donde básicamente tú y yo no podemos vivir tranquilos porque hay parásitos en el medio. Y son estos pensamientos, por ejemplo, los pensamientos de la cultura del género, los pensamientos de que no podemos, los pensamientos de que que el país no tiene los recursos necesarios, los pensamientos, hermano querido, que llegó un cáncer y te vas a morir, cuando que tenemos una palabra que no regresa vacía, que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, él cargó con el castigo de mi paz y por su llaga soy sano. En esta hora, hermano querido, es tiempo de erradicar todo parásito mental. Es tiempo de que en tu casa tus hijos escuchen una palabra que no regresa vacía, para que ellos puedan saber que a pesar de que en su escuela o a pesar de que en su sitio que sea están tratando de meterle esos parásitos mentales, escúchame bien, hay un pueblo de Dios que se levanta en insubordinación contra esas cosas del enemigo, con lo que el enemigo de las almas quiere contaminarte para traerte una palabra de un Dios que te dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Dios ha confiado. Y cuando confiamos en Dios, hay tres cosas que tienen que pasar. Número uno, interpretemos las cosas a la luz de la palabra de Dios. Interpretemos las cosas a la luz de uno que no puede mentir y que ha establecido realidades, hermano querido, bajo las cuales nosotros, creyendo en su palabra, porque la suma de su palabra es la verdad y eterno es todo juicio de su justicia, interpretemos a través de la luz de esa palabra. Número dos, vamos a impregnarnos de lo que es Dios. Vamos a impregnarnos de las maravillas de Dios. Vamos a recordar en todo momento las maravillas que Él hizo cuando dividió el mar y aquel pueblo pasó por lo seco. Cuando, hermano querido, óyeme bien, nos creó a su imagen y semejanza. Cuando mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ocurrió el milagro de la resurrección. Hermano, tenemos que impregnarnos en saber que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de poder, es un Dios de amor, es un Dios, hermano querido, que es dueño del oro y de la plata, de lo visible y de lo invisible, que su palabra no regresa vacía. Y número tres, pégate en esta noche. Peguémonos a Él, como se pegó a Eleazar cuando peleó contra el enemigo y aquella espada se le pegó al brazo y pudo vencer y Dios le dio una gran victoria. Es noche de pegarnos a Dios, es noche de confiar, es noche de entender, saber y comprender que ese parásito mental que no te deja dormir no tiene ni parte ni suerte sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, gracias por estar aquí en este segmento de Paz Me Acostaré. Continúa escuchándonos en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos seguir hablando a tu vida para que esté totalmente fuera de todo parásito mental, para que tú puedas, hermano, hacer un escudo y con ese escudo evitar que esos dardos de fuego del enemigo, que son los parásitos mentales que te quieren mantener despierto, que no te quieren permitir dormir, que no quieres que descanse. Óyeme bien, ellos te quieren, esas cosas quieren que estén en desazón, quieren que estén constantemente preocupados, quieren mantenerte el cortisol arriba, como diríamos en neurociencia. Y hermano querido, el cortisol lo que único que hace es agitar, ¿verdad? Y que tú estés constantemente corriendo o defendiéndote, corriendo o defendiéndote. Y tú no y yo no podemos vivir la vida así, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque en lugar de cada pastos me hará descansar, porque agua de reposo te pastoreará, porque confortará tu mente, porque te guiaré por senda de justicia por amor a su nombre, porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, atacados por parásitos mentales, no tememos mal alguno, porque Dios está con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu vida en esta noche y te recuerdo que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me hace vivir confiado. Te bendecimos, te amamos y declaramos victoria sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén.